El Ecuador así tan pequeñito, pero es todo él está controlado por este contexto geodinámico de subducción, ¿no es cierto? Pero en donde nosotros nos estamos centrando, ¿sí? Donde estamos trabajando es justamente en la zona subandina, ¿sí? En el levantamiento Napo, donde está ubicado eso. Y como sabemos, esta zona está fuertemente afectada por el fallamiento, ¿no es cierto? Y en esta cuenca del río Coca tenemos también una intensa actividad volcánica. Bueno, las hidroeléctricas en el Ecuador, nosotros es nuestro derecho como país buscar el desarrollo y buscar fuentes para proveernos de energía eléctrica y se había pensado en como una buena posibilidad la utilización de esta energía hidroeléctrica. Pero hay problemas que tenemos que comprender por nuestra geodinámica tan activa que acelera la producción de sedimentos. Esto era lo que nosotros estudiamos en el doctorado. ¿De dónde vienen los sedimentos? ¿Vienen de la actividad humana o vienen de la propia geodinámica del área? Entonces, tenemos este es el mapa de los proyectos emblemáticos, ¿sí? El Coca-Cola Sinclair, como decíamos, en el levantamiento, que está justo en el levantamiento NAPO. Las otras deberíamos hacer un estudio así, pormenorizado, pero teniendo los datos de las estaciones hidrológicas. Entonces, nosotros tenemos, como ve en esta diapositiva, algunos proyectos hidroeléctricos. Sin embargo, hay que diferenciar una cosa, ¿sí? ¿De qué tipo de proyecto hidroeléctrico estamos hablando? Sí, están las convencionales en las que estamos acostumbrados a tener un vaso donde se inunda y es la típica foto de las hidroeléctricas, de las represas de las hidroeléctricas, pero hay otro tipo que es justamente el Coca-Cola Sinclair, que es estas hidroeléctricas de filo del río o run of the river, que no forman este embalse, esta inundación, sí, sino que utilizan el mismo caudal del río y lo desvían. Entonces se esperaba que el comportamiento sea, o se espera, siempre se ha creído, se ha desarrollado toda la teoría pensando que son diferentes los comportamientos de unos y otros tipos de hidroeléctricas. Y se pensaba que este fenómeno de retener los sedimentos antes de la captación no iba a suceder en este tipo de hidroeléctricas de filo del río. Y por eso se había pensado que no iba a existir un problema de aguas blancas después de las obras de captación, porque ese es un problema muy conocido en las hidroeléctricas alrededor del mundo, de este fenómeno de aguas blancas, pero se pensaba que no existía este tipo de problemas para las hidroeléctricas de filo del río. Pero hay que considerar también que es un contexto geodinámico muy particular el del Ecuador. La hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair. La hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair aprovecha el caudal del río Coca, ¿no es cierto? Aquí ustedes pueden ver en esta diapositiva la cuenca, ¿no es cierto? Como nosotros sabemos, está influenciada dramáticamente por la actividad de las fallas, sí, pero también tenemos tres volcanes. Tres volcanes que son activos a potencialmente activos que la Altizana, pero el Cayambe y el Reventador son volcanes activos, ¿sí? Entonces, todo va a depender de cómo, ustedes saben cómo es el escenario eruptivo al que nos estemos enfrentando, la mayor o menor afectación en el área, ¿sí? Ustedes pueden ver en la diapositiva, sí, ahí está ubicada donde es las obras de captación. Las obras de captación son justamente 1 kilómetro después de la unión entre el río Salado que viene desde el Cayambe y el río Quijos que viene desde la Antisana, ¿no? Ahí son las obras de captación donde tenemos los desarenadores que entran por este túnel que va a atravesar, ¿sí? Y para llegar al embalse compensador y de ahí bajar a la casa de máquinas. Y la restitución se encuentra en el puntito verde que ustedes pueden ver ahí. Esta es una cuenca hidrográfica con unos 5.283 kilómetros cuadrados.
Y esta es una foto de la captación del Coca-Cola Sinclair cuando estaba en construcción. Sí, entonces ustedes pueden ver el vertedero de excesos a la izquierda, ¿sí? A la derecha está el desarenador y la entrada al túnel, ¿sí? Entonces se había pensado que los excesos vayan por el vertedero, ¿sí? Después tienen un canal, un pequeño canal, ese es el canal, para que entre hacia los desarenadores y vaya hacia el túnel, ¿cierto? El agua sin sedimentos, ¿ya? Porque para que una hidroeléctrica pueda funcionar, necesitamos retirar todos estos sedimentos. Entonces, estos sedimentos retirados aquí en el desarenador son purgados por un caudal, que es el caudal ecológico, perdón, el caudal ecológico, y como ustedes ven, el río continúa, ¿sí? Después del vertedero de exceso, entonces supuestamente son removilizados por ahí. Ahora, ¿qué sucede? Que los 200 metros cúbicos por segundo que se supone es el caudal con el que estaba planificado el Coca-Cola Sinclair, sí, no tenemos en todo el año lo mismo, ¿no es cierto? O sea, tenemos estaciones secas y otras donde se alcanza este pico. Entonces, no siempre vamos a alcanzar, no vamos a poder generar toda la energía que se quiere y vamos a tener un problema para transportar estos sedimentos desde aquí, desde la zona de la captación. Bueno, este es un diagrama de la empresa mismo, de cómo está funcionando, porque es muy importante que nosotros, aparte de entender claramente cómo es la geología de la zona, entendamos cómo está trabajando el proyecto. Entonces, en el punto 1 es la zona de captación, ¿sí? Está a 1272 metros sobre el nivel del mar. Entonces, como veíamos, va el desarenador, luego llega este túnel, que es el 2, ¿sí? Que es un túnel de aproximadamente 25 kilómetros. Este túnel va a llegar al embalse compensador, sí es un embalse compensador que tendrá como unos 900.000 metros cúbicos, ahí están los datos, ¿sí? Y después de eso, de este embalse compensador que fue construido, sí, justo sobre toda la sección cretácica de la cuenca oriente, va a bajar por las tuberías de presión que están en el 4, unos 620 metros de altura. Estas son las tuberías de presión, ¿sí? Y llega el agua a la casa de máquinas por estos túneles, ¿sí? Por estas tuberías de presión. Llega a la casa de máquinas, genera la energía y de ahí en el 6 es la restitución, ¿sí? Entonces, esto es lo que les decía, ¿no? Tenemos el vertedero de excesos, tenemos el canal de aproximación o la boca toma, el desarenador y el túnel. Y todo va a depender de la estación de la que estemos hablando, ¿no? Por eso siempre cuando se hace comparaciones hay que ser muy cuidadoso de decir estoy en época de lluvias, en época de secas, para poder. Este es el embalse compensador que les decía que está justo sobre la estación cretácica. Y aquí está la restitución, ¿sí? Más allá. Ahora, el fenómeno de aguas blancas que les decía que se produce cuando se retira el sedimento del río, ¿sí? Se puede esperar más bien aquí en la restitución, sí, que está mucho más abajo, porque ahí se adiciona un alto caudal, un caudal, sí, líquido y sin sedimentos. Entonces, podemos creer que desde aquí para atrás está este fenómeno de erosión regresiva. Bueno, ustedes saben, como ya les había hablado un poco, ¿no? Estamos en la zona subandina en el levantamiento NAP. Bueno, la actividad volcánica, les había dicho ya de los 3 volcanes que tenemos aquí, volcanes activos, hay un dato, el volcán Reventador, ustedes lo pueden ver aquí en la pantalla, ¿sí? Tiene unos drenajes, está ahí el río Malo y más al norte está el río, que es ahorita el oleoducto, ¿sí? Entonces, antes se había planificado, con el INESEL se había planificado que el Coca-Cola Sinclair está más adelante, pero como se vio todo este problema de los lajares, se le puso más acá, atrás
al río Coca. Sin embargo, el, bueno, todo eso de domo, lo que quieran, pero van a tener también ¿cómo se llama? Nubes de ceniza, flujos piroclásticos y esas cosas que van a afectar de una u otra manera. La actividad sísmica, todos sabemos el problema que hubo en 1987, ¿no es cierto? El sismo del 87, y que es una zona que está siempre afectada por la actividad sísmica, ¿no es cierto? La actividad sísmica que está, estos son los de los últimos 10 años, desde el 2017, entonces desde 1997 los sismos. Bueno, entonces hablemos del sismo del 87, que es, digamos, nuestro gran maestro en estas cosas para entender cómo está funcionando el átomo, ¿no es cierto? Esta es una foto que apareció en el universo, que es súper interesante, de la cascada de San Rafael un poco después, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó en el sismo del 87? Nosotros ya sabemos que fueron dos sismos de magnitud de 6,1 y 6,9 que afectaron, ¿no es cierto? Y afectaron esta zona. Y la característica fue que el mes de febrero, esto fue en marzo del 87, en el mes de febrero se registraron lluvias, unas lluvias muy altas, ¿no es cierto? Por lo que se saturó el suelo, teníamos unas pendientes altas y unos suelos residuales de poco espesor. Entonces, al darse el sismo, se produce una liquefacción y se produjo uno de los deslizamientos más grandes del siglo XX, ¿sí? Que curiosamente destruyó el oleoducto más o menos en los mismos sectores, ¿no es cierto? En este sector de San Rafael, sí, y en otros más arriba, pero bueno, pasó eso. ¿Por qué? Porque estos deslizamientos, ¿no es cierto? Como nosotros sabemos como geólogos, se represaron, ¿no es cierto? Estos deslizamientos que fueron solo muy ligeros del suelo residual, pero que fueron llegando, ¿no es cierto?, hacia los ríos y aumentaron la masa, ¿sí? Entonces, me está quedando así. Se da un represamiento hidráulico en estas zonas, ¿sí? Se da un represamiento hidráulico aguas abajo del río Salado, ¿sí? En el río Malo, que es el río que baja del volcán Reventador, justo en la zona donde ahorita tenemos la hidroeléctrica del Coca-Cola Sinclair aquí, que decía, esto es tomado del libro que compiló el doctor Minar Hall, ¿sí? Sobre el sismo del 87, sino que como toda la pantalla, entonces no se puede ver las- entonces, se, se colapsó, se hizo un represamiento hidráulico aquí, en donde está ahorita el Coca-Cola Sinclair, y también en la cascada de San Rafael, al igual. Entonces, cuando sucede esto y entran los geólogos, bueno, ellos pudieron calcular cuánto había sido la masa que se había movido, viendo como calculando las secciones que estaban afectadas, ¿no? Entonces, si hablamos de la climatología y la hidrología de la zona, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que al ser esta zona, conocemos es una zona de transición, ¿no es cierto? Entonces, no es nada uniforme cómo se distribuye ni las lluvias ni las temperaturas, ¿no es cierto? Mientras más alto, sí, o sea, aquí está el Cayambe, aquí está la Antisana, mientras más alto es más seco, sí, mientras más bajo es más húmedo. Pero aquí hay una cosa súper interesante. Aquí está el reventador, ¿sí? El reventador es considerado como uno de los hotspots de la cuenca amazónica, es decir, de las zonas más húmedas, que junto con Madre de Dios en el Perú son de las zonas más húmedas, donde se tiene mayor cantidad de lluvias. Y en el reventador incluso se tiene una lluvia media anual máxima de 6,000 milímetros de lluvia, sí, lo que es un montón. A ver, déjenme cambiarme ahora. Ya. Entonces, esta era las lluvias.
las temperaturas, ¿no es cierto? Entonces vamos a ir desde temperaturas de cero en las partes altas a temperaturas mucho más altas, ¿no es cierto? En la parte baja. Ahora, lo que no les he contado. Como les decía, nosotros para estudiar esto lo que hacemos, lo que hicimos, sí, no solamente recopilar toda, entender toda la geología, entender la los datos meteorológicos y nos dieron los datos hidrológicos. En los datos hidrológicos teníamos el caudal líquido y el caudal de sedimentos. Entonces fuimos haciendo, en toda la cuenca le cerramos en subcuencas, ¿sí? Dependiendo de las estaciones que teníamos, de las estaciones que nos iban cerrando las subcuencas. ¿Ya? Entonces, en estas, ustedes pueden ver estos puntitos rojos, son las estaciones que teníamos, ¿sí? Por ejemplo, está la Coca en San Rafael, ¿sí? Si lo pueden ver, está aquí, Coca en San Rafael. Está Salado a J. Coca, Salado antes de la junta con el Coca, ¿sí? Está Quijos en Baeza, toditas las estaciones que teníamos, ¿sí? Con datos que nos daban los caudales. Ahora, para poder ir haciendo la comparación, nosotros no podemos comparar una cuenca chiquita con una cuenca grandota para saber cuál es la que más produce sedimentos o produce caudal líquido. Entonces, para eso utilizamos el concepto de los caudales específicos, es decir, el caudal de la zona, de la cuenca, dividida para su área, para saber cuáles son las que más producción tienen, ¿no? Entonces, vemos que en caudal específico líquido, la mayor productora o sea, la que tiene mayor producción es la del río Salado. Sí, esto es por mucho siempre, es el Salado, eh, versus todo el resto de su cuenca de las que podíamos tener. Si ustedes ven, el río Salado, se recuerdan, nace en el Cayambe. El Cayambe es una zona que no tiene afecto. Así en este estudio hicimos estudié la ocupación del suelo, el uso del suelo en esa cuenca, que casi no varía, ¿sí? Entonces, decíamos, ¿por qué? Porque esta alta producción de tanto de caudal líquido y este es el caudal sólido. Como ven, asimismo es el salado, es la que mayor cantidad de sedimentos produce, sedimentos por la erosión. Ahora, también recuerden que el sismo del 87 tuvo su epicentro aquí en el Salado, por esta zona de aquí. Espérenme un ratito, que creo que me estoy quedando sin batería. Ya. Disculpen estos pequeños detalles técnicos. Entonces, el Salado es una zona súper controlada, una por las fallas. También esto se evidencia en la alta sismicidad. Ahí estuvo el epicentro del sismo del 87. Y además de tener tanto caudal de específico sólido, o sea que está tan en erosión, lo que muestra este caudal es la erosión de la cuenca, está en una alta erosión, tiene también la mayor cantidad de agua, ¿no? Digamos, la mayor productora de agua. Y recuérdense ustedes que eso nace en el Cayambe. Pero las lluvias están aquí abajo, en el reventador, la mayor cantidad de lluvia. Bueno, entonces la producción de sedimentos en la cuenca hidrográfica de Coca, ¿no es cierto? Entonces sabemos que la geodinámica está jugando un papel altísimo. ¿Por qué? Porque desde que tenemos esto ya, vemos, los asentamientos humanos principalmente están aquí en esta parte del río Quijos, ¿no es cierto? Donde estaría ahí todo Baeza, Papayacta y demás. Y tenemos ganadería, tenemos todas las actividades antrópicas. Y no son las mayores productoras de sedimentos. Es el río Salado donde no hay actividad antrópica, no hay nada. ¿Sí? Entonces, pero sin embargo, recuérdense en la primera foto que abrió esta presentación, donde era la confluencia entre el Salado y el Quijos,
se veía una enorme cantidad de sedimentos que bajaban desde el río Salado y que están afectando, ¿cierto? Entonces esto es algo que debe ser muy, siempre los hidrosedimentólogos tenemos presente, ¿no es cierto? Que el transporte de sedimentos hacia las cuencas hidrográficas reflejan los procesos erosivos o de depositación que se tienen en toda la cuenca. Jamás se habla en un sitio particular porque lo que tenemos en un punto es solamente el resumen de lo que sucedió aguas arriba, ¿no? Entonces, los factores que controlan el proceso de aporte de sedimentos son, como les he dicho, los antrópicos y los naturales. En los naturales, el principal es la geología, ¿sí? Y es la geología la que nos está determinando lo que pasa en esta cuenca del río Coca, ¿sí? Entonces aquí solamente para verle, ¿no es cierto? En la izquierda nosotros tenemos la cuenca hidrográfica del río Coca, que pertenece al Napo, el Napo pertenece a la cuenca amazónica. Por eso ahora que hablan de lo que sucedió, dicen que el derrame de crudo podría eventualmente llegar hasta acá, hasta Iquitos, ¿no? Ya. Pero esto es un gráfico del artículo que publicamos en el 2009 con mi director, ¿sí? En el cual se lee en la estación de la ciudad del Coca, en la estación hidrológica del Coca, ¿sí? Ustedes van a tener en esta línea de acá abajo, ¿sí? Esta es un acumulativo del caudal, entonces ustedes ven que es una línea continua, recta, ¿no es cierto? Pero los sedimentos no crecen de igual manera, sino que tienen unas gradas, ¿sí? Estas gradas son las que evidencian la alta, que la producción de sedimentos está relacionada a la actividad geodinámica. Entonces vemos aquí justo cuando fue lo del reventador. Bueno, este gráfico, tengo que decirles, desde entre el 2001 al 2005 son solamente 4 años, ¿no? Que esta estación estuvo en análisis para este proyecto, Iván, ¿no? Entonces, se ve claramente el evento del reventador, ¿sí? Cómo marca una grada en la cantidad de sedimentos. Y luego se correlaciona, ¿no es cierto? Más o menos. Ahorita tendríamos que ir viendo, no hemos vuelto a hacer unas curvas como estas, pero por falta de datos. Ahora, en el momento en el que nosotros ponemos, esta es la obra de captación, sí, ya está en el 2016, ¿sí? Entonces aquí vemos los vertederos de excesos del canal de aproximación. Aquí estas serán las compuertas para entrar a los desarenadores y atrás está el túnel, ¿sí? Entonces, lo que se hizo fue que a la final esto terminó convirtiéndose en una barrera que disminuía la velocidad y como ustedes ven aquí están formadas ya islas de sedimentos que nosotros bueno, mientras duró el proyecto visitamos algunas veces en épocas secas y en épocas de lluvias, entonces son islas que estaban con procesos que evidenciaban ya una estabilización de ellas, entonces se espera que esto se estabilice, vayan creciendo, o sea, estas islas llegaron para quedarse y para crecer, seguir creciendo, ¿hasta cuándo? ¿Cómo? Es algo que habría que estudiar, ¿no? Bueno, entonces nosotros con estos datos que tenemos de las estaciones, ¿sí? Que nos dan los caudales líquidos y sólidos, nosotros vimos qué es lo que pasaba. Vimos dos puntos claves, ¿no es cierto? Está el 87 con el terremoto y el 2008 con la construcción del Coca-Cola Central. Dijimos, veamos qué pasa. Porque en ningún país del mundo se ha documentado qué es lo que ha sucedido con una hidroeléctrica antes y después. Porque digamos que todo este tema es bastante nuevo, ¿no? En este ramito entre el 87 y el 2008 hay como un hueco en los datos que no nos permiten un buen análisis también. Pero digamos que ya después de eso comenzamos. Entonces, bueno, como les dije, nosotros visitamos varias veces de esta zona y lo que vimos como
les dije, y tienen unos clastos, obviamente, por la zona de origen, que son metamórficos, ¿no? En su mayoría. ¿Sí? Entonces, estas son algunas fotos que tomamos una en el 9 de diciembre, ¿sí? Del 2016, cuando el caudal estaba bajo, ¿sí? Y se ven las islas, ustedes pueden ver las islas, ¿sí? Y después en el 2017, en junio, cuando el caudal estaba alto. Siguen existiendo las mismas islas, sí, unas están tapadas, pero lo que es más, o sea, se estabilizaron porque en el 2016 eran las fotos que estaban antes y se les veían que tenía acorazamiento, pero en el 2017 estas islas ya tienen incluso ya tienen vegetación, lo que les va a dar una característica aún de mayor estabilidad, ¿sí? Además, ya se pueden ver signos de eutrofización de las aguas en estas zonas, ¿sí? Entonces, estos son problemas más bien que repercuten para si se quiere captar el agua para consumo humano, ¿no? Y el problema de las islas. Interrumpa, llegué un poco tarde a la reunión. ¿Podría un poquito hablar de qué proyecto está hablando para ponerme? Coca-Cola Sinclair. Ya, muchas gracias. Eso está pasando en Coca-Cola Sinclair en tan poco tiempo. Sí. Y estas Y son. una pregunta adicional, disculpe. ¿Y no han monitoreado algo así con Paute, que es una No, eléctrica más antigua? no, no, no. Como les explicaba, yo monitoreé esto porque yo estudié el río desde mi doctorado. Ya, gracias. Al río y sabía su comportamiento y tenía los datos, porque es muy importante tener los datos sabía quién tiene los datos del INAMI, que tiene el EMAP, tiene Coca-Cola Sinclair, es muy importante analizar con datos para poder. Y una pregunta, tal vez ya está generando un modelo matemático para predecir a futuro, ¿no está haciendo algo? No, no se está trabajando en eso. Pero les decía que en Paute, ellos ahí sí están trabajando, pero eso trabaja el suelos de la Universidad de Cuenca. Bueno, para viajar. Entonces, como les decía, para hacer todo esto, nosotros tenemos, ¿cómo se llama? Los datos de las estaciones. Sí, entonces, al principio yo les mostré todas las estaciones y teníamos, o sea, reconocidas cuáles eran las cuencas más complejas. Entonces, luego de eso, en una última tesis, lo que hicimos fue utilizar solo 3 estaciones, porque lo que hace una estación, supónganse en la H715, va a reflejar el comportamiento de toda esta cuenca, ¿no? En cambio, la H728 refleja todo el comportamiento de la cuenca del Salado, ¿sí? Entonces nosotros dividimos en estas cuencas, subcuencas, digamos, para ver y modelamos, ahí sí modelamos. Y modelamos para saber las tasas de erosión. Entonces, esta en moradito es la Quijos AJ Bombón, la verde es la Salado AJ Quijos y este colorcito medio verdecito, medio celestito, esa es la Salado AJ Quijos, entonces les digo, ¿no? Sí. No, a ver, esta es la Coca en San Rafael, ¿sí? Esta es la de Salado y esta es la de Quijos. Entonces, ¿qué es lo que nos da esto que nosotros hicimos, estos modelos con los que calculamos las tasas de erosión? Sí, nos da, porque como les había dicho, hicimos en 2 periodos, antes del 87, del sismo del 87 y después del 2008, porque además teníamos los datos, ¿sí? Entonces, lo que se ve es que esta como es del Coca en San Rafael, está justo por donde se fue ahorita, el oleoducto, esta evidencia que la erosión cambia, pero terriblemente, ¿sí? De 1816 toneladas por kilómetro cuadrado por año producidas a 2.586. Entonces, es
aumento impresionante, ¿no? Entonces, nosotros decíamos, cuando tuvimos los resultados dijimos, bueno, ahora podemos, con la captación y donde se quedaron todo ese montón de sedimentos y supuestamente nosotros decíamos, hacemos una batimetría, además consultamos a la empresa cómo han estado manejando los sedimentos para tener el volumen, ¿sí? Y saber qué está pasando, ¿no? Pero el problema es que nunca pudimos tener esas batimetrías y peor, tener los datos de de cuánto estaban limpiando en sedimentos, porque no había quien nos dé los datos, entonces ahí quedó, no pudimos ajustar esto. Pero sabíamos nosotros que este tramito en amarillo sí estaba en una erosión terrible según nuestros modelos, pero no teníamos nada que nos diga que sí o que no, entonces por eso eso quedó ahí. Entonces, ahora, cambios morfológicos. Los ríos se caracterizan por ser sistemas muy dinámicos, ¿no es cierto? Y van a registrar rápidamente cualquier cambio que se dé en la geología o en la actividad antrópica del hombre en esa cuenca hidrográfica. Entonces nosotros, enseguida empezó el Coca-Cola Sinclair, empezamos a evidenciar esto de las barras, ¿no es cierto?, de estas islas. Y también hicimos una comparación de las imágenes satelitales. Claro, hay un problema ahí con la resolución, pero tratamos de hacer lo mejor posible. Entonces teníamos una imagen del 86, del 2012 y del 2000, a ver, del 86, del 2012 y esta creo que es del 2014. Nos vamos a mover, sí, no, del 2016. Ya. Entonces, sabemos lo que ha sucedido, ¿no es cierto? En el 86 nosotros tenemos, ¿no es cierto? En el 87 tenemos el sismo. En el 2008 empieza la construcción del Coca-Cola Sinclair. En el 2014 es unir, digamos, del río. En esta parte de aquí es donde nosotros estamos construyendo el Coca-Cola Sinclair aquí, ¿sí? Aquí incluso se ve los vertederos. Entonces, como ven, en esta zona de aquí, este es el Salado, el Quijos, Salado Quijos, lo que produce enseguidita, ni bien comienza el tema de la taguía, empezamos nosotros a inundar, ¿no es cierto? Supuestamente era una de filo de río, no tenía por qué inundar, pero empezamos a tener eso mismo. Justo en una zona en la que se formaba uno como pequeño, se está formando ahorita un abanico así súper grande en este momento, cuando se encuentran el Salado con el Quijos. Ahora vemos, ¿no es cierto?, la relación del espejo de agua. El espejo de agua, ¿no es cierto?, tiene un aumento considerable, sí. Cuando comenzamos, el espejo de agua es esta parte de aquí, o sea, todo lo que está cubierto por agua. Tiene un aumento considerable, pero es un aumento más o menos lento, ¿no es cierto?, con el tema del 87 y después el río se autorregula y regresa. Pero en el momento en el que nosotros ya tenemos la construcción del Coca-Cola Sinclair es una barrera permanente y entonces eso ya no puede continuar el río buscando su equilibrio, porque es un concepto básico en hidrosedimentología que los ríos tienen un equilibrio dinámico, es decir, que evolucionan para llevar una misma cantidad de sedimentos y de líquido, ¿no?, para estar en equilibrio. Pero al momento en el que nosotros rompemos eso, sea porque haya un aumento de sedimentos o porque hay una retención de sedimentos, el río empieza a erosionar, a sedimentar para buscar el equilibrio. Con el Coca-Cola Sinclair no se puede. El río ya no puede buscar nuevamente el equilibrio erosionando o sedimentando y tenemos en esa zona, ¿sí?, un aumento drástico, ¿sí?, ya del espejo de agua. Entonces, cuando pasó eso, cuando pasó lo de la cascada de San Rafael, entonces ahí nosotros nos quedamos pensando, dijimos, sí sabíamos que, según nuestros modelos, nos hablaban de que estaba en erosión, pero no teníamos cómo comprobar, pero esto ya, la cascada de San Rafael nos dijo, esto está en erosión regresiva. Entonces, ahora teníamos, se habló y se dijo, pero en este momento, cuando tenemos ahora este fenómeno que ha ocurrido
de esta erosión, entonces nos está evidenciando una erosión regresiva muy rápida que está subiendo, ¿sí? ¿Y que va a depender de qué? Esta erosión regresiva va a depender de qué tipo de litología esté atravesando. La litología, por lo pronto, por las imágenes que nosotros pudimos ver y por los videos que se tienen, ¿no es cierto? Es estos material sedimentario que es el resultado del colapso de los flancos del reventador, ¿sí? Y ahí es rapidísimo el avance. La esperanza es que se tenga una roca dura, una lava que detenga el avance de la erosión regresiva. Pero esta erosión regresiva es el resultado de haberle retirado los sedimentos drásticamente al río Coca. Bueno, entonces las conclusiones. La cuenca hidrográfica del río Coca presenta un sistema fluvial muy dinámico. Es lo que ya sabíamos, lo que se supo después de mi doctorado, ¿no? Del artículo que presentamos en mi doctorado, en términos de producción de sedimentos. De hecho, la subcuenca hidrográfica del río Salado se caracteriza por su alta tasa de producción de sedimentos y de caudal líquido, ¿sí? Eso también les había comentado. Las actividades antrópicas en la cuenca del río Coca han modificado drásticamente la cantidad de sedimentos transportados por el río y, por tanto, el equilibrio dinámico, que es este concepto básico, ¿no? La construcción de estas obras del Coca-Cola Sinclair en un plazo corto muestran cambios en la morfología del río Coca y en sus tasas de erosión. Y ahora hablemos de la influencia determinante de la geodinámica en esta producción de sedimentos que se refleja en todo este trabajo, ¿no? Entonces, el tema geológico no es un tema menor cuando nosotros estamos pensando en implementar una obra. No solamente es importante saber que hay un potencial hídrico, hay que ver las amenazas geológicas que nos están amenazando. Bueno, estas son todas las personas que hemos participado en este proyecto. Como ven, somos bastantes, son entre profesores y estudiantes de maestría y de ingeniería. Todos han desarrollado, ¿cuántas? 7 tesis. Y mi tesis serían 8 tesis que hemos desarrollado ahí. Entonces, es un trabajo de algunos años que esperamos sirva para el país, ¿no? Para planificar de una mejor manera todos los proyectos que se tengan. Bueno, muchas gracias a todos y sus preguntas. ¿Sí me escucha? Sí, Buenas tardes, sí, soy Vladimir Játiva y felicitaciones, Carolina. Un lindo trabajo, muy bien sustentado. Yo trabajé para INESEL y desde cuando estuve de egresado de Ingeniería Geológica, tuve conocimiento de la geología de la zona del río Coca y de lo que se conocía como el Proyecto Coca en ese tiempo. Y todos los impactos que se están ahora generando y la relación que tendría con a ese proceso de erosión regresiva evidente en la zona de la cascada de San Rafael, también podría ser explicada la vulnerabilidad de todo el sector, desde la presa hasta la cascada, ¿no? Por el tipo de sedimentos que están ahí formados. uh-huh, Sedimentos que son posteriores a ese enorme derrame lábico que formó ese dique natural llamado que luego forma la cascada de San Rafael, ¿no? uh-huh. Y que en las actuales condiciones son sedimentos comprobados, ¿no? Son sedimentos de limos, arcillas, finos muchos, hay también depósitos aluviales de granulometría entre media a gruesa, que es la minoría de todos esos sedimentos. Entonces, al romperse ese dique natural, las gradientes van a incrementarse y va a ascender muy rápidamente la erosión regresiva en dirección hacia la represa. Eh, con relación a una afirmación ahí que se indicó, aguas arriba del dique del Salado, del dique
de la presa, ¿no? De la presa de Coca-Codo. Y Ujú. se podría hablar de que más bien eso es la consecuencia de que lo que se ha tratado es de hacer la mayor generación posible con los caudales que van en deprimento cada año, cada día son menores los caudales en el río Coca y hay una infraestructura instalada para 1.500 megavatios, lo cual jamás se pensó en el INESEL como un máximo de 930. De todos los ingenieros magníficos que ahí trabajaron, no daban más. Pero ustedes saben lo que nos pasó, 10 años y le subieron a 1.500 por decreto. Entonces, pienso que la gran demanda de caudal para lograr sacar algo más de energía ha quitado el elemento fundamental para la limpieza de los sedimentos embalsados. Y eso, claro, da como consecuencia también, claro, el eutrofismo, crecimiento de plantas, etcétera, etcétera, Ujú. etcétera, ¿no? Y todo lo demás. Eso Sí, tendría de haber también analizarse en función de los caudales que se dejan ahí para limpiar el embalse. Y no necesariamente de que solamente por los aportes de la cuenca del río Salado. Una cuestión, una pregunta, yo no soy hidrólogo, he estudiado las generalidades de hidrología de ríos, pero el equilibrio en los ríos es para todo tipo, porque en el caso de los ríos de montaña, por ejemplo, existe una muchísima mayor erosión antes que sedimentación, existe mucho transporte, ¿no es cierto? Los ríos de llanura o los ríos que están, en eso existe más depositación, entonces equilibrio entre esos como que no se está dando mucho o es solamente es una teoría, ¿no? Que nos está viendo, por ejemplo, que en el río Guayas toda la erosión de la sierra va colmatando todo el embalse y tienen que dragar para poder dar un canal para el ingreso de los buques. ujú, Entonces, eso es porque, claro, está disminuyendo los caudales, ¿no? ujú, Están en todos los ríos. Y ujú. bueno, eso por el momento y Ya. gracias. Muchas gracias, Vladimir. Sí, es realmente así como, eh, digamos que no podemos nunca tratar los ríos, los mismos ríos con las mismas teorías de, o sea, hacer generalizaciones no se puede porque el equilibrio dinámico, te digo, es un equilibrio que debe ser estudiado particularmente para cada río, ¿sí? Entonces, este equilibrio no te dice ni que erosione ni que sedimente, solo te dice que el río va a tender a buscar el equilibrio que le permita movilizar la mayor cantidad de sedimentos, o sea, hacer más óptima la movilización de sedimentos con el caudal que tiene. Entonces, es diferente. Tienes que pensar en ríos de montaña. Por eso en esta cuenca es muy particular porque tienes ríos de montaña, tienes y que son ríos rectos, después puedes tener unos ríos anastomosados, no, ¿cómo se llama? En trenzas, así, Sí, ahora estamos usados. anastomosados, entonces es diferente, pero todos ellos tienen un equilibrio, ¿sí? Porque nosotros siempre construimos los perfiles de equilibrio para ver cómo está el río, si está erosionando, sedimentando, qué es lo que está haciendo. Y ahí vamos estudiando también con las con los caudales que mueven caudales líquidos y sólidos, ¿no? Entonces, por eso, aunque suponte este río Coca nazca en los deshielos de la Antisana, nosotros no podemos comparar lo que pasa en el Antisana con lo que va a pasar en estos riachuelos de la Antisana con lo que puede pasar ya en el Coca, ya en la zona de San Rafael, ¿no? No puede dar el río y analizarle desde que nació en el Antisana hasta que llegó al Océano Atlántico en el Amazonas. ¿No? Es bien diferente su comportamiento. Por eso vamos dividiendo en subcuencas. De la cuenca que nosotros hacemos, dividimos en subcuenca para ir entendiendo. Ahora, lo que es importante que nosotros tengamos en cuenta como profesionales que trabajamos en estas áreas es que cualquier obra que yo haga en un río va a afectar a la cuenca hidrográfica, a la cuenca hidrográfica. Entonces, lo que pase, lo que yo haya hecho con el Coca-Cola Sinclair va a tener repercusiones
aguas arriba, depende de cuál haya sido el manejo que yo le di a los sedimentos. Entonces, por eso es muy delicado y las personas que hagan cualquier necesitan pensar en la gestión de la cuenca hidrográfica. O sea, yo voy a tengo todo el derecho de hacer una hidroeléctrica, tengo que hacer esa hidroeléctrica, pero tengo que ver que el uso que le dé a la hidroeléctrica no me afecte al trazado del oleoducto, que no me afecte a las personas que están tomando el agua para sus ciudades, ¿sí? Entonces es una gestión de pensar en todos los usos del agua que yo le voy a dar, todos debemos garantizar. Y para eso tengo que hacer un muy buen estudio al inicio de cada obra. Ahora, claro que vaticinar cómo va a cambiar la hidrología en las cuencas, en las diferentes cuencas. Estoy hablando de los años 80, 90, No y se estamos conocía hablando de todavía, hace 30 años, es un poco difícil, ¿no? no se conocía este tema. No habían elementos siquiera para, aunque sea con las ecuaciones teóricas, que tienen muchísimas variables que pueden acomodar mucho, eh, no se podía vaticinar esta sequía que existe ahora a nivel global, ¿no? Este es el desafío, o sea, es el desafío porque cada vez va avanzando la ciencia y te va dando más datos y va aportando más a tu análisis y hay que estar actualizándose todo el tiempo y viendo las nuevas cosas que salen. Sí, sí, claro, no es comparable la tecnología que existe ahora por satélites para evaluar el comportamiento de una cuenca con lo que antes hacíamos, que era máximo con fotos aéreas, ¿no? Claro. No es comparable lo uno y lo otro. Sí. Ujú, sí, totalmente. O sea, sí, por eso no, o sea, no se puede hacer una cacería de brujas y decir, este se equivocó, no se equivocó. Ahora, del Tenemos, problema que se presentó aguas arriba del hundimiento este de la costra de lava que sostenía todos los sedimentos en el río Coca, cerca de la cascada. Más o ujú, menos, tengo un dato que me pasaron y que era de 1.5 kilómetros aguas arriba de este sitio, es donde se produjo todo ese nuevo hundimiento, ¿no? Y con arrastre de los taludes, porque son deslizamientos por arrastre que se producen, ¿no? No es muy común encontrar eso. Pero si estamos pensando de que el origen de eso es la rotura del dique natural de basalto que formó que formó la cascada de San Rafael, si eso se produjo hace aproximadamente 3 meses, si no estoy mal, tal vez menos. 2 meses, 2 meses. Sí, o sea, se avanzó en 1,5 kilómetros en 2 meses. Y si tenemos en números redondos 15 kilómetros desde este sitio hasta el dique, haciendo una regla de tres, estaríamos realmente frente a otra catástrofe para para la presa del Coca. Obviamente Claro, es un análisis muy grueso, hay muchas otras cosas que considerar. claro. Habría que comenzar por establecer el talgo del río antes de los sedimentos actuales. Hay muchas cosas de geología que hay que introducir, pero Ujú, así, a grosso modo, no es una situación para olvidarse, es una situación para no. poner mucha alerta. Y Sí, ojalá así las es. entidades, los funcionarios de la entidad de Proyecto Coca o del sector eléctrico, tomen muy en cuenta esta situación porque, como bien tú decías, la cascada nos dice que está erosionándose. Y eso es verdad. Y para atrás los sedimentos son muy sensibles a una erosión hídrica con el caudal y las pendientes que tienen tanto el río Coca como los ríos laterales que van a contribuir grandemente, ¿no? Con los cortes. Había unas fotos ahí donde está el oleoducto o los tres ductos cortados con una nueva cascada que se formó de un río pequeño que sale, creo que es bueno, un río ahí cerca Que viene del del río reventador. Mano. Sí, Ujú. entonces esos ríos ya mismo le cortan y por simple estática se van a caer esos taludes y se va a romper la carretera. Entonces es un problema grave, eléctrico, Sí, de petróleos y de la vías. infraestructura. Bueno, ¿Sí? verás, como te digo, yo estudié los ríos de ahí en Francia y este tema de cómo influye, cómo impacta cualquier obra de infraestructura en un río
se conoce, se sabe muy bien que cualquier cosa que se haga en un río va a tener un impacto y hay que estar bien seguros de lo que se está haciendo para no afectar las otras obras, como por ejemplo las carreteras, los oleoductos, las poblaciones. No se puede trabajar en un río así sin mucho. Me atrevería a afirmar de que los estudios que hizo INESEL eran estudios completos para esa época, para ese tiempo, Para y que esa no época. se, sí, y que no se hicieron estudios, por ejemplo, de estabilización de la cascada de San Rafael, porque se consideró que estaba muy lejana para la presa y que la posibilidad de erosión era muy pequeña, justamente porque no existía lo que ahora se puede hacer. Por Ujú. ejemplo, hacer análisis geofísicos que sí te permiten conocer la existencia de lugares vacíos debajo de estratos de mayor densidad que están sobre esas zonas vacías, ¿no? Antes no se podía hacer eso, ¿no? La sísmica reflexión y todo es parte de una condición de mayor densidad en el fondo a menor densidad hacia la superficie, que es lo que nos permite ayudar. Y eso no había. Ahora ya tenemos eso. Y al haber hecho ese tipo de estudios, sí se hizo, por ejemplo, en cambio, en la presa de la Goyán. En la presa de la Goyán se hicieron inyecciones de consolidación, se hicieron algunas obras de algunos millones de dólares eh, para reforzar la condición de la presa de la Goyán ante la cercanía de de la cascada, ¿no? Que alguna ocasión mostró un proceso erosivo regresivo de la parte del fondo. Entonces sí se estudió lo suficiente en esa época. Ahora, sería necesario indudablemente que también esa presa natural, que es la cascada del lago Yang, que es otro derrame de lava, sea revisado, sea revisado, porque en Ujú. algunos lugares en el cañón se observa como un enchapado de basalto sobre las rocas metamórficas y verdaderas cuevas enormes. Algunas de ellas yo me he metido, un poco riesgoso, pero me he metido ahí. Y son cascarones que ya mismo se van. Es peligroso eso, es peligroso. Pero regresando al tema, debería comenzarse por analizar qué es lo más adecuado para saber dónde está el mayor peligro para las obras y, si es que es el caso, pensar en algún método para detener esa erosión regresiva que es evidente. Ujú. ¿Sí? Bueno, y con esto, Sí. gracias. No, Carolina, gracias a ti. Y tu experiencia es el aporte más grande. Y claro, ahorita es cuestión de trabajar todos y hacer grupo y con todas las experiencias tratar de encontrar una solución a este tema que es bastante complejo. de mi parte, con todo gusto. Oye, Carolina, hay una pregunta aquí en el mensaje. Dice, como técnicos, ¿qué podemos hacer para disminuir el impacto que está ocasionando la erosión agresiva en el río? Y además dice, si se tenía un modelo de predicción de esta erosión regresiva, quizás se plantearon posibles soluciones y de ser el caso, ¿cuáles fueron? Verás, como técnicos, ¿qué es lo que nos resta ahorita por hacer? Como técnicos, primero, ver desde las trincheras en las que estamos, donde estamos trabajando. Nosotros como universidad lo que podemos hacer es investigación, como hicimos ahí, investigar lo que está sucediendo. Como colegio de ingenieros también es mucho más enriquecedor porque hay más experiencia, ¿no? Pero yo había organizado un workshop justamente sobre hidroeléctricas y con un profesor que es experto en manejo de sedimentos de Berkeley. Entonces, él decía, yo le decía, le mostraba mi preocupación de que suceda un fenómeno de aguas blancas por este represamiento. Entonces, él me decía, no va a existir ningún problema, según él. Entonces, pero hablábamos, yo decía, pero va a ser, la gestión de los sedimentos va a ser complejo, me decía, tal vez si nosotros hacen unos túneles paralelos para poder llevar el sedimento aguas abajo para que no haya este problema. Entonces sería de ir pensando en opciones, o tal vez
un túnel, pero en esta pobreza del país, hacer un túnel o tal vez pensar en, yo decía, ¿no? En sacrificar un poco el caudal con el que estamos generando en pos de que tengamos sedimentos que nos eviten esta erosión. Todo eso tendríamos que sentarnos, unir conocimientos y verlo, pero para esto se necesitan recursos, van a necesitar muchos recursos, se va a necesitar hacer batimetrías. Ahorita que lo habla Vladimir, sería importante ver qué otros métodos podemos utilizar, porque es necesario saber la litología del fondo del lecho. Entonces, vamos a necesitar recursos que no sé de dónde va a salir ahora. Y la otra cosa que debemos pensar es que nosotros teníamos este modelo, ¿sí? Pero este modelo era algo que no sabíamos si podía o no podía darse. Entonces, no podíamos, o sea, tenía que haber sido la empresa la que haga. Nosotros no teníamos cómo. Listo. Si hay alguna pregunta más, por favor. Hay una Yo tengo pregunta que una idea. perdón, una pregunta le voy a leer. Dice, doctora Carolina, por favor, si puede solicitar al MAE la auditoría ambiental al PMA que debe tener y de esta manera actualizar sobre todo los impactos ambientales negativos significativos para poder en base de esto recomendar las acciones a la autoridad. Discúlpeme un momentito, ¿sí? Ya, disculpe, ¿me puede repetir la pregunta? Sí, le leo. Dice, doctora Carolina, por favor, si pueden solicitar al MAE la auditoría ambiental al PMA que debe tener y de esta manera actualizar sobre todo los impactos ambientales negativos significativos para poder en base de esto recomendar las acciones a la autoridad. No sé si se puede hacer. Realmente, ¿quién debería tratar este tema de los sedimentos? La misma empresa del Coca-Cola Sinclair para hacer estos temas. Ahora, claro que nunca en un plan de manejo ambiental se pudo haber previsto cosas como estas, ¿no? Sí. Lo que pasa es que ahora, como ya tenemos este problema, Coca-Cola Sinclair tiene un plan de manejo ambiental que debe tomar en cuenta todas estas cosas que están pasando. Y dependiendo de esto, ¿cuál sería el sistema de monitoreo adecuado para hacer un seguimiento? Lo que pasa es que nosotros hemos estado trabajando siempre con el departamento operativo de Coca-Cola Sinclair y son ellos los que están trabajando estos. Es un tema de primero ver cómo trabajamos con los sedimentos, ¿sí? Antes de nada. Después, el impacto ambiental es, digamos que el colateral, ¿no? Porque lo más grave es que te afecte a la misma obra y los sedimentos que puedan estar comprometiendo a las mismas turbinas o cosas como esas. Por eso es súper importante que el departamento de operaciones del Coca-Cola Sinclair sea el que trabaje esto. Ok. Si me permiten un ratito. Siga. ¿Sería posible, ahora que está reunida Carolina y también Ramiro y muchos colegas, sí es posible, creo yo, o factible, que el colegio como colegio, que aglutina a los profesionales en estas ciencias de la tierra tan importantes,
presente ante el ministerio respectivo, que supongo que será el Ministerio de Electricidad, una carta técnica alertando sobre esta situación, alertando en los mejores términos y alertando en el sentido de que es un proyecto que ha costado muchísimo dinero, ¿no? Y es un proyecto que a mediano plazo, no digo fechas porque no hay ningún dato, a mediano plazo está en riesgo o puede estar en riesgo. Para de esa manera alertar a ellos y orientar, si fuese del caso, en la medida de lo posible, a profesionales que trabajan en las áreas de operación y mantenimiento de esta central, que normalmente son ingenieros mecánicos y ingenieros eléctricos, de ingenieros civiles. No conozco de que exista un departamento de geología y peor de geotecnia en la central Coca-Cola Sinclair. Y este es un problema exclusivamente geológico, sedimentalógico, con características geotécnicas de estabilidad de laderas. Entonces, siendo el colegio que aglutina a todos esos profesionales que conocen del tema, podría ser bien visto y podría ser oportuno emitir alguna carta. Obviamente que Ramiro es quien tiene la batuta sobre ese tema. Gracias. Yo tengo una pregunta, disculpe. Bueno, dos. Por ejemplo, el tema de Pauta es un proyecto ya de largo tiempo que viene ejecutándose. ¿No se experimentó algo así para que dé algunas advertencias a estos nuevos proyectos? Lo que pasa es que, como te digo, en cuestión de ríos no se puede hacer un copy-paste o puede esperarse el mismo comportamiento porque todo va a depender del contexto geodinámico que tengas en la cuenca alta. Entonces es diferente en la geología de la parte alta, o sea, de la parte norte del Ecuador con la geología de la parte sur. Y todo el tema de sísmico, volcánico es diferente y los comportamientos son completamente distintos. Entonces tú no puedes decir, como no me pasó nada acá, no va a pasar nada allá, porque no es lo mismo. Por eso es súper importante que se considere el tema geológico, de hacer un buen estudio de la geología, de qué puede suceder si yo altero una cosa. O sea, si yo estoy alterando un solo parámetro, es como una cascada, no sé, empieza a caer uno y caen toditos. Y es lo que nos pasó aquí. Perdón, y de su experiencia en este proyecto, ¿podría dar como unas variables a controlar desde ahora? O sea, con la experiencia de Coca-Cola Sinclair, hay otros proyectos igual. En Zamora, hay acá por el Oro y Azuay, es Minas San Francisco, que el material de ahí, la geología, a simple vista lo que se ve, es más erosionable. ¿Usted no cree que con la experiencia de Coca-Cola Sinclair se puede ya ustedes dar sugerencias de posibles variables a controlar para que los demás proyectos estén atentos o no? Unas variables principales, no digo exactamente todas, pero yo me imagino con esta experiencia debe haber algunas variables principales a controlar desde ahora. Claro, sí, sí. Sí, pero te digo, el tema, primero, lo primero que hay que hacer es tener una buena comprensión de la geología de la cuenca hidrográfica, ¿sí? Entender bien cuáles son los procesos que se están dando, los procesos exógenos, endógenos que se tienen ahí y ver qué se puede esperar, ¿sí? Y empezar a tener un súper buen control de las estaciones hidrometeorológicas. Entonces estaríamos hablando, hasta donde entendí, tres elementos o variables: la geología, el control de las estaciones meteorológicas, y tema antrópico. Y el tema antrópico, sí, claro, va a depender de en qué cuenca estés trabajando, ¿no? Porque te digo, en esta cuenca del río Coca hay partes en las que puedes tener afectaciones, o sea, actividad antrópica, pero hay la del Salado que casi no existe, ¿no? Entonces tú tienes que hacer esas caracterizaciones. Suponte, lo que yo he visto de mi experiencia es que los ingenieros civiles utilizan mucho para este tema de los sedimentos este programa SWAT, que es Soil, Water and Soil Assessment Tool. Ese es que solamente utiliza una ecuación una ecuación para predecir, ¿no? Pero jamás va a entender
que es una cuenca tectónicamente muy activa y que vas a tener levantamientos, va a tener sismos, que a veces coinciden los sismos con la lluvia y todo se te acaba, ¿no? Entonces, no puedes agarrar una herramienta y decir, voy a predecir así, ¿no? Sino que tienes que ir y entender esa geología. La geología para saber quién está produciendo, cómo está produciendo los sedimentos. Claro, y como dijo el compañero Vladimir, sí sería bueno como colegio de ingenieros geológicos, ustedes propongan algunas alternativas a controlar, porque es un proyecto demasiado costoso y que se termine por cosas que a lo mejor en este momento a lo mejor sí podamos controlar, o sea, a futuro. Y si vemos que ya está ahí el problema, dejarlo ahí tampoco es la solución. Sí, no, no es la solución, pero cualquier cosa me lleva tiempo. O sea, yo como parte de la universidad, entonces en la universidad tenemos tiempo para investigar y para hacer las cosas tranquilamente. Otra cosa es ya estar en la operación, ¿no? Ahí tienes que responder al día a día de las cosas. Nosotros nos damos el tiempo para investigar. Hay un comentario más. Dice, podemos hablar de dos fenómenos diferentes. Uno, erosión regresiva por falla de la cascada San Rafael, sumado a la litología del basamento del río, y otro, la erosión propia de la cuenca hidrográfica y manejo operacional propio de la central hidroeléctrica. Mm, a ver, lo que yo diría es que así hacer compartimentos muy cerrados y decir esto es por esto y solo por esto. No, jamás podemos hacer en un análisis eso, ¿no? Sino más bien tenemos que entender cómo están interactuando todos esos factores que ya identificamos, sí. Identificamos que es una zona, una cuenca que es muy erosiva porque a diferencia de todos los otros ríos que son los que transportan los sedimentos al río Amazonas, que todos los que nacen en el Perú o en Bolivia tienen, después de salir de los Andes tienen una zona donde sedimenta, ¿sí? Y de ahí llegan al Amazonas, entonces por eso no tienen una carga muy alta de sedimentos. En cambio, nuestro Napo es un río que hasta que llega a Iquitos, él sigue erosionando. ¿Por qué? Porque está contornando el arco de Iquitos. Y es una zona de levantamiento súper fuerte, entonces una zona erosiva. Sabíamos que era una zona, era una máquina de producción de sedimentos de eso. Entonces yo no voy a compartimentalizar el análisis, ¿no? Yo tengo que saber que hay una erosión, que hay una cascada que se constituye en el perfil del río en un nick point que nos indica desde dónde parte la erosión, ¿sí? Se rompe ese nick point y empieza el fenómeno erosivo agresivo. Pero es todo, si yo afecto un pequeño parámetro, es como que cae todo como un dominó, ¿sí? O sea, tengo que tener bien claro todo y ver cómo están interactuando, pero no hacer solo una cosa. Listo, muchas gracias, Ramiro. Bueno, respecto a la intervención de Vladimir, sí, el colegio está preparando un documento en el tema, sí, queremos llegar de la manera más técnica posible a dar un aporte a una solución. En el corto plazo se necesita ya y también en el largo plazo, ¿no? Que es lo que se requiere los estudios, la investigación con el aporte de muchos técnicos, geólogos, geotécnicos, ambientales, ingenieros en petróleos, porque afectan muchas obras que son fundamentales para el país, ¿no? Entonces, en eso estamos trabajando realmente, sí, desde el 7 que se produjo el evento con las tuberías, estamos tratando de recopilar primeramente información y también coordinar bien con la parte geológica, geotécnica y también del estudio de la cuenca, ¿no? Entonces, todo eso sí se lleva tiempo, estamos algunos técnicos en eso. Esperamos tener ese documento lo más rápido posible y poderlo entregar al ministro, en este caso sería el ministro de Energía, ¿sí? Y para que lo tengan presente, ¿no? Que como profesionales estamos preocupados y estamos dando nuestro apoyo.
Uno de este aporte fue justo esta conferencia que ya se dio en el mes de marzo, al inicio, creo que fue el 3 de marzo, y ahí salieron muchas interrogantes, ¿qué podría pasar? Y lamentablemente pasó lo que no queríamos que pase, ¿sí? Entonces, con este tipo de conferencias, creemos que la mayoría de técnicos que nos siguen a través de estas redes sociales se informen y vean que existe la capacidad técnica aquí en el país y podemos nosotros dar una opinión técnica sustentada con todo lo que se ha venido haciendo acá, ¿no? De todas maneras, estamos en eso, trabajando y sí sería bueno la contribución que haga todos y cada uno de los técnicos que están preocupados por el país. De parte del Colegio de Ingenieros en Geología, Minas, Petróleos y Ambiental, les damos la cordial agradecimiento por haber participado en esta conferencia. Un día no muy común, pero era necesario hacerlo lo más urgente posible. De parte del colegio les agradecemos a Carolina por su conferencia y a Carlos por el aporte técnico para esta conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias también. Gracias a todos. Bueno, tal vez una preguntita adicional. Diga. ¿Y cómo están? ¿Me escuchan?